Tres. Tres dice. Ok, tres. Ok. Ah, ok, vamos a irnos a... Ok. Hay una práctica que quisiera saber de la verdadera iglesia, y quiero que la escuche el doctor. Se la voy a leer para que él mismo identifique si él tiene el texto bíblico. Dice la pregunta así, doctor. Hay dos prácticas con un concepto que se contradicen ambas. Por un lado, tenemos al Catecismo numeral 2683, donde hace la mención que debemos rogarle que intercedan por nosotros y por el mundo entero, hablando de los santos. Y tenemos a la Biblia donde nos enseña a quién debemos pedir únicamente intercesión. ¿Quién dice la verdad? ¿El catecismo o la Biblia? ¿Entendió la pregunta, doctor? ¿Quién dice la verdad? Conforme al catecismo y conforme a la Biblia. ¿La del catecismo o la rogar, Biblia? pedir que pedirle a los santos que rogue por nosotros o pedirle a Dios. Intercesión. 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 Sí, ¿Dónde, qué pasaje de la Biblia tú dices? se lo vuelvo a decir. Me salió rompecabezas aquí. Ahí está. Ok, ahí está. Ya. Se lo vuelvo a decir. Hay dos prácticas con un concepto que se contradicen ambas. Por un lado, tenemos el catecismo numeral 2683, donde hace la mención de que debemos rogarle que intercedan por nosotros y por el mundo entero, hablando de santos. Y tenemos a la Biblia donde nos enseña a quién debemos pedir únicamente intercesión. ¿Quién dice la verdad? ¿El catecismo o la Biblia? Ok, pregunta abierta. ¿Quién dice la verdad, el catecismo o la Biblia? ¿Le entendió, doctor? Sí. Ok, me avisa para darle el tiempo. Pero que conteste una de las dos primero. Una de las dos que conteste primero. Y ya Sí, le das son dos opciones entonces, para que entienda. Dos opciones. ¿Cuántos minutos? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Pues los dos dicen la verdad. Un momento. Aquí, espere un momentito. Si él le acepta la respuesta, yo pienso mejor que hay que un sí o un no, para que mejor encerrar la pregunta. Al menos que usted acepte las dos respuestas. Bueno, yo Porque pienso si los dos y le voy a explicar por qué. no sé si, pero vamos a hacer aquí, para que el debate no se haga en conforme, para que sea imparcial esto. Si el hermano le acepta, dejo pasar la pregunta. Si no, para que vuelva a plantear la pregunta y así nos ponemos de acuerdo. Yo no voy a cambiarla. Eso es. Él no cambia, dice hermano Gali. Entonces, Bueno, es que el problema es eso, que si a mí me pregunta algo para encerrarme, yo claramente lo voy a contestar. Creo que hay muchas personas ahorita que nos están viendo, y pues claramente yo creo que todo como cristiano nos vamos a ir a una de las dos opciones, porque aquí la pregunta fue muy clara la pregunta. Donde hace la mención de rogar que interceden por nosotros, por el mundo entero, hablando de santos. Escuche bien, hablando de santos. Y tenemos a la Biblia donde nos enseña a quién debemos pedir únicamente intercesión. ¿Quién dice la verdad? Nada más. La Biblia o el catecismo. Nada más tendría que contestar una para que yo pueda argumentar, porque si no, pues, si me dicen las dos, pues claramente entonces yo también puedo contestarle una de que él me haga, igual así. Sí, no hay problema, pero es que no te puedo decir que los dos que uno esté equivocado porque están diciendo la verdad. Lo que pasa es que usted lo está entendiendo diferentemente. okay. Entonces vamos a hacer una cosa, hermano Cali, para que aprovechemos el tiempo. Si usted desea, le deja pasar así las dos respuestas y cuando él le haga una pregunta de las mismas, entonces usted también puede contestar de la misma manera. Y así aprovechamos el tiempo. Él no va a cambiar su postura, Sí, entonces... Nada más, hermano, doctor, con todo respeto, y sabe que
Lo respeto bastante. Otra pregunta que no se conteste, creo que se termina el debate, más que nada para que no perdamos tiempo. ¿Vale? ¿Cómo fue? Que si no se contesta en una segunda pregunta, y si es pregunta cerrada, hasta ahí se termina el debate. Ok, no hay problema. Pero, ¿Vale? pero la respuesta yo la voy a dar y para que vea que los dos están de acuerdo. Ok. Pues ya puedo contestar. Ok. Pero si él acepta la respuesta, vale, ok. 3, 2, ya. Ok, la iglesia está compuesta de la iglesia triunfante, están todos los santos allá, la iglesia militante, que somos nosotros los pecadores aquí, y la iglesia purgante. Todos estamos en una conexión, que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y todos podemos orar unos por los otros. Vamos a leer un momentito las recomendaciones de Pablo. Ante todo, recomiendo que Primera de Timoteo 2, ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias, que quiere decir Eucaristía, por todos los hombres, por los reyes, por todos los constituidos en la autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apaciente con toda la piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a nuestro Señor, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de verdad, porque es un solo Dios y también un solo mediador de que ha muerto por nosotros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, allá en el cielo, cuando tomó los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían cada uno unas cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantan y cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con la sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. La iglesia está compuesta por la iglesia triunfante, peregrina y purgante. Todos debemos orar unos por los otros. Y este tema lo invito a hacer un debate para mostrarle que todos los padres de la iglesia creían en la comunión de los santos. Gracias. Listo, gracias. Hermano Cáliz, le voy a poner su refutación entonces. 3, 2, ya. Ok, como se pudieron dar cuenta, pues no pudo contestar. Él dijo que los dos escucharon bien. Y mi segunda pregunta va a seguir la continuación de lo que acabo de preguntar. Y él mismo, el micrófono, doctor. Micrófono. Y ustedes van a ver cómo aquí mismo se va a tronar, en pocas palabras, porque vea lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, 3 del 5: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿En qué momento las personas hoy en día que mueren van a escuchar a las peticiones de nosotros, mis estimados? ¿En qué momento? No hay. Esa es una mentira del diablo. Los muertos están y nada sabe. Por eso les digo, en mi segunda pregunta van a ver que va a tener que contestarme, porque él lo dijo, agarró las dos. Pero ya también, discúlpeme, en 1 Timoteo capítulo 6, 3, que le mencioné, pero dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia aparte de los tales. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que no hay nada en la Escritura que nosotros tengamos que pedirle a una persona que ya haya muerto, hermanos. ¿Cómo es posible que pueda decir el doctor? Sé que es un catedrático, es una persona preparada, y que me diga que los santos también escuchan. Está algo de pensar. Adelante. Tiempo. Gracias, mi hermano. Viene su pregunta, doctor. ¿Me avisa? Ok, ¿cuándo comenzó la sola escritura
en la historia del cristianismo, con capítulos y versículos, y sea claro de que enseñe que la Biblia es la única fuente máxima de autoridad, que eso es lo que ustedes enseñan. ¿Dónde en la Biblia, cuándo empezó el cristianismo? Perdón, la pregunta, esa es otra pregunta que tenía. ¿Cuándo comenzó la sola escritura en la historia del cristianismo? Ok, un momentito, hermano. Voy a intervenir un momento. No sé si la pregunta se apega al tema, ¿no? Porque si es la sola escritura, están tocando el punto, ¿no?, de las características de la verdadera iglesia. No sé si el hermano está de acuerdo con la pregunta. Tienes razón, voy a cambiarla. Vale, ¿Cuándo comenzó el protestantismo en la historia del cristianismo? Ok, vale. ¿Entiendes la pregunta, hermano? Listo, desde ya. Yo se la voy a contestar y esta para tenerla guardadita en la otra. Ok, se la contesto muy sencillo. Vamos a irnos directamente a Hechos. A Hechos capítulo 2. Vamos a irnos directamente allá. ¿Cuándo comenzó la iglesia pentecostal? Ok. Dice la palabra así en Hechos capítulo 8, dice 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Oh, qué importante esto. ¿Y qué nos dice también Hechos capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, le recuerdo que en la iglesia donde yo estoy es Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué dice más? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, aquí está lo más importante y que le estoy comentando yo al doctor. ¿Dónde inició la iglesia pentecostal? Bueno, Pentecostés, aquí está apareciendo en Hechos. En Hechos está apareciendo la iglesia de dominación de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, el movimiento de nosotros, creemos el don de profecía, el don de palabra, el don de ciencia, la interpretación de lengua, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema de los amigos católicos, que como ellos no conocen de dónde vienen, por eso mismo tratan de sacar un argumento que al final de cuentas ellos mismos se dan duro. Incluso en el Antiguo Testamento hace la mención, lo que habla primera de Hechos 1:8, que también recibiremos el poder por parte del Espíritu Santo. Ahí lo dejo. Tiempo. Gracias. Viene su refutación, estimado doctor, ahí. ¿Me avisa? Ok, saludos a todos. Ya. El hermano acaba de entregar el debate. No pudo ser honesto y decirnos que el protestantismo, eso ustedes lo googlean, busquen ChatGPT, lo pueden preguntar al celular. El protestantismo comenzó con Martín Lutero en el siglo XVI, 1517, 1521 fue excomulgado por la Iglesia Católica por cisma y herejía. Tampoco pudo decir que su iglesia fue fundada en el 1906, por Carlos Parán, una iglesia que comenzó 19 siglos después de que la iglesia católica estuviera por todo el mundo evangelizando. Otra cosa, dijo que él comenzó su iglesia en los Hechos de los Apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo, pero se le olvidó una característica de esa iglesia en ese tiempo. Lo voy a leer. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Acaso los pentecostales oran con María? No oran con María. Al revés, nunca hablan de ella, la rechazan y no la cogen como ejemplo. Algunos dicen que María no es madre de Dios, como esas herejías del pasado de nestorianismo. O sea que también algunos dicen que la Virgen María no es virgen. O sea que ellos no son esa iglesia de los hechos, porque primero María está orando con ellos. ¿Acaso usted ha visto a la Virgen María orando por ellos? Porque sabemos que Dios es un Dios de vivos,
no de muertos, y el que crea en él jamás morirá. Todos estamos vivos. O sea que no vemos a la Virgen orando por ellos, con ellos. Gracias. Listo, excelente tiempo. Bueno, hermanito Cali, le toca su segunda pregunta. Ok, vamos a ver si, como le dije, si no, esta pregunta es muy sencilla, yo creo que la va a poder contestar el doctor. Bueno, ya que la primera pregunta no me la contestó conforme a lo que pregunté, ok, se la pasé, hablando yo donde interceden los santos, aquellas personas que mueren, ¿verdad? Y él dijo que los dos son correctos, y como los dos son correctos, entonces va mi pregunta para que él mismo, vamos a ver si puede sustentar lo que él dijo. Doctor, muéstrenme un texto bíblico donde los apóstoles le pedían a una persona ya muerta, ya sea intercesión, oración. Un texto bíblico literal, un texto literal, un texto bíblico literal, que los apóstoles mismos le pedían a personas ya muertas. Estaba Esteban, estaba Moisés, estaba Jacob, etc. Y usted puede agregarle a las personas que... Y recuerde, ellos eran judíos y ellos se mantenían mucho a las leyes de los judíos. Entonces quiero que usted me muestre, como dice en la primera pregunta que usted me dijo que sí, era correcta. Entonces muéstreme bíblicamente, porque es a través de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Entonces muéstreme bíblicamente que los apóstoles le pedían a una persona ya muerta. Adelante, lo escucho. Ok, entendió la pregunta, doctor. Entonces, ¿se puede mostrar con un texto bíblico explícito que si los apóstoles oraron a una de estas personas que el hermano mencionó? ¿Entendió la pregunta entonces para ponerle el tiempo? Sí, cómo no. Desde ya. Ok, eso es una pregunta falaz, porque nosotros los católicos no creemos en la sola escritura, y no en la Biblia tampoco sale que la Biblia es la única fuente máxima de autoridad. Yo creo que se salió de tema, pero yo se lo contesto sin ningún problema. Juan 11, voy a escuchar, a ponerle a Jesús, lo que dice Jesús, que es el maestro. Juan 11, 25, 26. Mira lo que dice. Jesús le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y ahora yo le pregunto al hermano Rafael: ¿crees esto? ¿Tú lo crees? No creo que lo crea, porque él piensa que la gente muere y ya se acabó. No tengo texto explícito que diga que oración a muerto, pero tengo padres de la iglesia de los primeros siglos que, si quieren, pueden ir a mi canal. Lo puedo leer ahora. Lo voy a leer ahora, para que veamos que sí se ora por los muertos. Mira, San Cirilo. Entonces también conmemoramos a aquellos que han muerto antes que nosotros, primero patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, para que sus oraciones e intercesiones Dios reciba nuestra petición. Entonces, en nombre de los santos padres y obispos que han muerto antes que nosotros, es una palabra todos los que años anteriores han muerto entre nosotros, creyendo que será un gran beneficio para las almas por las que se hace la súplica, mientras que ese sacrificio santo, la Eucaristía y la más temible, se ofrecen. Hermanos, yo no le mostré con la Biblia, pero le mostré con la tradición apostólica. Gracias. Ok, listo, gracias. Bueno, hermano Cali, me avisa cuando esté listo. Listo, brother. Mira, quiero decir algo, un momento. Que ahorita yo me cambié el tema y el moderador me regañó, y él ahora cambió el tema también. Pero en esa parte son características de la forma de cómo la intercesión de los santos es una característica de la iglesia. Ah, bueno. O sea, la sola escritura, para que se entienda, ¿verdad? Por la pregunta, la sola escritura no es una enseñanza en sí. No se enseña que hay que creer en la sola escritura, no. Yo le puedo contestar lo que sea, pero para que vean la gente aquí. Pero en la doctrina lo que se enseña, característica de la iglesia católica, enseña la intercesión de los santos. Por eso la pregunta.
Ok, listo. Entonces le vamos a poner el tiempo desde ya, hermano. 2, 3, 2, 1, ya. Ok, gracias. Bueno, como pudieron ver, ¿verdad? Se tronó solito el doctor, porque sabía que no había texto bíblico, no hay texto bíblico, y yo se lo leí en mi tesis, que toda aquella cosa que se enseñe o que esté fuera o que sobrepase a la escritura debe ser desechada. Y se lo leí. Ahora, vea, yo sí tengo texto bíblico para eso, lo del doctor. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni medio, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Escuche bien, doctor. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, doctor. Yo creo que usted debe anotar ese texto bíblico para que le ayude a estudiarlo, porque es muy importante, porque entonces usted está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a creer más en lo que me dice el magisterio o que me dice el catecismo. Entonces vamos a saltarnos a Dios. Dios no, en este lugar no corresponde. La palabra de Dios no lo sirve entonces. Entonces, mucho cuidado con eso, doctor. Y tengo otro texto bíblico también que dice en Deuteronomio capítulo 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Doctor, yo creo, con todo respeto se lo digo en este momento, Dios aborrece esto, porque tenemos aquí el mandamiento de Dios que no debemos consultar a personas muertas. Y usted dice que sí podemos consultar a personas muertas. ¿Por qué cree que los apóstoles no hay ni un texto bíblico que ellos le estuvieron pidiendo a Esteban, a Moisés, etcétera, etcétera? ¿Por qué cree? Porque eso se llama idolatría, mi estimado doctor. Entonces es muy importante de que usted analice estos textos bíblicos, porque si no está cayendo en anatema. Adelante. Listo, gracias por el tiempo. Bueno, doctor, viene su segunda pregunta. Adelante. Se está saliendo de tema, yo creo, ¿no? No, o sea, una pregunta entonces. ¿La intercesión de los santos es una doctrina, una característica de la iglesia que enseña la iglesia? Ahora está hablando de idolatría y yo no puedo defenderme porque dice, porque no es el tema. No, en la respuesta que él está dando es acerca de la respuesta de interceder, o sea, de orar a los muertos. Eso está refutando su respuesta. Ok, perfecto. Pues voy a seguir ahora. Ok, voy a hacer la pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia que la iglesia fundada por Cristo desaparecería y tendría que ser restaurada o reformada siglos luego? Sea claro. Ok. ¿Entendió la pregunta, hermano? ¿Dónde la iglesia? ¿Dónde la Biblia ¿dónde la dice Biblia? Que la iglesia fundada por Cristo iba a desaparecer y tendría que ser reformada o restaurada siglos adelante? Ok. Ahora sí, entendió la pregunta. Es una pregunta abierta, dale. Sí, listo. Entonces, hermano, le pongo el tiempo desde 3, 2, 1, ya. En ninguna parte, mi estimado, nunca desapareció la iglesia de Cristo. Jamás desapareció. Usted tendría que identificar algunos padres apostólicos que no estuvieron sujetos a la iglesia católica. Tendría que investigar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted piensa que yo le voy a decir, que la iglesia católica viene desde el año 33, como dice usted. No, mi estimado. La iglesia católica no viene en ese año. La iglesia católica viene desde el año 312 hasta el 380 y tanto, 86, donde la iglesia católica fue promulgada, la iglesia de ese mismo gobierno, que tal vez usted tampoco lo ha investigado. En el concilio de Tesalónica, ahí viene el concilio de esa iglesia que usted pertenece el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? ¿Por qué ellos piensan que la iglesia pentecostés o pentecostal o las demás denominaciones, como le dije yo a un inicio al doctor, Cristo no dejó ninguna denominación, no dejó ninguna denominación? ¿Por qué? Entonces podría hacer yo la misma pregunta y se la podría hacer yo al doctor para ver qué es lo que me contesta él, y también me va a decir lo mismo, ¿verdad? Porque ellos tuvieron varios cismas, tuvieron muchísimos cismas en el año 200,
en el año 300, en el año 400, en el año 1054, que fueron más de 40 años, que tuvieron varios hijos. ¿Qué pasó ahí? Entonces la iglesia, como dice él, en teoría, desapareció. No, es que han habido varias organizaciones. Incluso la iglesia católica en los primeros años apartaban a muchas personas también, porque los creían que eran unos herejes por no creer lo que creía en ese momento en Roma. Acordémonos algo, que Roma era un imperio muy fuerte en ese momento, y todos los que se oponían a Roma eran decapitados. Gracias. Tiempo. Gracias. Ok. Entonces, el doctor, sus 2 minutos Ya, de refutación, me avisa. 3, 2, Ya. 1, ya. El hermano viene con lo mismo que vienen los pentecostales, que dicen que la iglesia católica fue fundada por Constantino. Eso son mentiras, esos son cuentos que le han enseñado a ellos. Pero yo le pregunté a él que si existía en la Biblia de que iba a haber una reforma. No existe, no es bíblico. Ninguna iglesia protestante, lo que ellos hacen es antibíblico. Están dejando la iglesia que fundó Cristo para fundar su iglesia de hombres. Mira lo que dice aquí, segunda carta de Juan capítulo 1, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no es portador de esa doctrina, no lo recibas en casa ni lo saludes, pues el que saluda sea solidario de sus obras. San Ignacio de Antioquía decía, donde está la iglesia católica, está Cristo. Donde está el obispo, está la iglesia. Eso ya desde el año 107. Y le voy a leer a San Ireneo para tumbar la falacia esa de Constantino. San Ireneo, año 189. Sin embargo, dado que sería muy tedioso en un volumen como este contar la sucesión de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos de cualquier manera, ya sea por un mal gusto personal, por vanidad o por ceguera y opinión perversa. Se reúnen en reuniones no autorizadas, indicando las tradiciones derivadas de los apóstoles de la muy grande y muy antigua, universal conocida iglesia, fundada y organizada en Roma por los 2 apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo. También señalando la fe predicada a los hombres que llega a nuestro tiempo por medio de la sucesión de los obispos, porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia debido a su autoridad preeminente, es decir, los fieles de todas partes, a medida que la tradición apostólica ha sido preservada continuamente por aquellos hombres fieles que existen en todas partes. Ya. Listo, gracias por el tiempo. Bueno, estimado hermano Calix, viene su última pregunta. No se le escucha, hermano Calix. Ok. Ahora sí me escuchan, ¿va? Sí, ahora sí, mi hermano. Ok. Esta pregunta va a ser la siguiente pregunta y muy buena, se la voy a hacer a los dos. Hay un documento que es la Bula Human Tantam, que ese documento dice el Papa Bonifacio que deben sujetarse al papado para salvación. Yo quisiera escuchar al doctor en esa pregunta que le estoy haciendo, si bíblicamente lo puede sustentar él para salvación por medio de un hombre. Adelante. ¿Entendió la pregunta, doctor? Sí. Ok. Me avisa. 3, 2, ya. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué estar en comunión con el Papa? Porque el Papa es la unidad que dejó Cristo. Es donde se empieza la unidad y nosotros necesitamos la unidad porque dice la carta de los Efesios capítulo 4, que hablamos ahorita, que Dios quiere un cuerpo, una iglesia y una fe. Y ahí está Pedro como pastor universal, que lo leímos ahorita, Juan 21:15, como pastor para cuidar las ovejas de Cristo. Y entonces, si yo dejo la iglesia y dejo la unidad, yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, que seamos uno, como dice Jesús aquí en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Pedro es el que tiene las llaves del reino del cielo, poder datar y desatar. O sea que necesitamos del pastor que dejó Cristo para poder nosotros tener ese gobierno, tener esas llaves del reino del cielo, para tener ese atar y desatar, que es el pecado, poder tener los sacramentos, poder tener la Eucaristía, poder tener el perdón de pecados. Si nosotros dejamos a Pedro, seríamos unos cismáticos, estaríamos en pecado, como pasó con Martín Lutero. Martín Lutero, antes de ser hereje, fue cismático. Un cismático, como dice San Agustín, los cismáticos y los herejes no son parte de la iglesia, y eso es un pecado. Como decía San Agustín, que es un miembro amputado, y los miembros amputados, el Espíritu Santo no los sigue. O sea que para ver la unidad necesitamos a Pedro. Si dejamos a Pedro, nosotros perdemos la unidad que Cristo quiere. Entonces, acuérdense que leímos hoy Juan 16, que el Espíritu Santo se quedó en su iglesia. Si yo dejo a la iglesia y dejo su pastor, yo no voy a escuchar a Cristo, yo voy a estar perdido, voy a ser un pecador, voy a ser cismático o un hereje. Gracias. Listo, gracias por el tiempo. Adelante, hermano Cáliz, con sus 2 minutos. Santo. 3, 2. Gracias, hermano. Como pudieron ver a todos ustedes, pues ya no hay más que decir, la verdad. Él realmente identifica al Papa para salvación. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Hay micrófonos abiertos. Aquí lo importante es que no se está dando cuenta el doctor que la escritura contradice lo que está diciendo él. Lo contradice totalmente. Qué lástima, me da mucha lástima esto, porque yo sé que es una persona estudiosa, estudiada, y él creyendo que a través de un hombre va a tener una salvación. Ay, Dios mío santo, pero bueno, pero vea lo que dice en Hechos capítulo 4:12. Y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Escúchelo bien, dado a los hombres no hay, en que podamos ser salvos. No hay, ni el Papa, ni un cura, no, nada. El único se llama Cristo. Ahora, ¿qué es lo que dice San Juan capítulo 14:6? Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿En qué momento dijo iba a poner a otras personas para que fueran el camino? Como lo acaba de mencionar ahorita el doctor. Está tremendo esto. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si no, aquí estaría en el texto bíblico. Entonces, para ustedes como católicos, diría, también hágale caso al Papa, al vicario que estoy dejando. En ningún momento, mi estimado, estás viendo tú a un hombre y te vas a perder. Ten cuidado con eso, porque dice la palabra, maldito el que cree en el hombre. Adelante. Tiempo. Gracias, mi hermano. Ok. Tenemos entonces la última pregunta por el doctor. Sí, adelante. Mira, antes de hacer la pregunta, le quiero agradecer a Rafael, que ha sido muy educado, y gracias a todos los que han estado aquí. Mi última pregunta. Sabemos que Jesús dejó sus maestros, Mateo 28, 19 y 20, para que nos enseñaran todos, porque Él nos quiere salvar. ¿Tú puedes mostrarme, sinceramente, una línea histórica ininterrumpida, que no se interrumpa, de tu iglesia desde los apóstoles hasta hoy? Ok. ¿Entendió la pregunta, hermano? Entiendo la pregunta, pero es una pregunta falaz. Quizás a lo mejor no la va a entender, yo se la puedo explicar. No, empieza. No, pero es que imagínate, si yo le doy espérame tantito, antes que ponga el tiempo. Él quiere una línea, imagínate, desde el siglo 33 o 30, un ejemplo. Oye, claramente no vamos a tener una historia, porque no es algo que a nosotros nos ayude para salvación. Nosotros creemos únicamente en la escritura, lo que dice la escritura. Pero, no sé, yo se la puedo contestar, pero te digo, no voy a llegar a mucho. ¿Quieres que la cambie? Es que es una pregunta falaz, doctor, porque imagínese, usted me pide algo que yo voy a tener como para demostrar, no es algo así.
Pero ahorita tú me hiciste una también, ¿Cuál? que yo creo que fue la segunda. La Que yo segunda te dije, fue es una falacia. yo le La de- pedí, la de- yo le pedí bíblicamente, no a través de historia. Yo creo que algo me preguntaste que yo te dije que era No, falacia. yo No me le recuerdo pregunté, ahora. en la segunda le pregunté si algún apóstol había pedido a un santo ya muerto que me diera texto bíblico. Ok. Pues te hago otra pregunta. Adelante. Ok. Vamos a ver por aquí, que yo apunto unas cuantas aquí. Déjame ver. Ok. Si el Espíritu Santo guía a todas las iglesias pentecostales, ¿por qué existen tantas denominaciones pentecostales si hay un solo Espíritu Santo? Ok, ¿entendió la pregunta, mi hermano? Es una pregunta abierta. Sí. Le pongo el tiempo. Sí, claro. 3, 2, 1, ya. Ok. Muy sencilla la pregunta. Se la voy a contestar, ¿verdad? Las tres se la he contestado. Muy sencilla porque Dios, como le dije yo en inicio, Jesucristo no dejó ninguna denominación. Eso lo podemos ver también en la escritura. Déjenme buscar el texto bíblico, a ver si no se me pasa el tiempo, donde hace la mención que Jesús va a traer a los suyos incluso de otros lugares, no solo simplemente del pueblo escogido que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos todo eso que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios escogido, pero a todas aquellas personas también de las que tienen en su corazón, que tienen el sello del Espíritu Santo. Por eso hay muchas dominaciones hoy en la actualidad, porque algunas entienden y comprenden que Cristo en ningún momento dijo, es la única iglesia que dejó, que el Padre me dijo que dejara aquí en la tierra. No, es que no hay ninguna, doctor. Yo creo que la pregunta que usted hace es como tratar de decir, ¿por qué hay entonces muchas dominaciones? Bueno, se lo estoy respondiendo, porque todos creemos de una forma, como los apóstoles. Los apóstoles tenían muchas contradicciones también y entre ellos peleaban también, y usted lo sabe eso. Entonces, como se podía ir, eso lo vemos también en Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis? ¿No hay 7 iglesias ahí también, doctor? ¿Y acaso aparece Iglesia Católica ahí en Apocalipsis? ¿Va que no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí usted mismo se está dando a dar cuenta que hay muchas iglesias que el Señor respalda, y el Espíritu Santo es el que muestra a esas iglesias que realmente son la de Él. ¿Por qué? Porque simplemente el Espíritu se mueve a través de esas iglesias, por las manifestaciones. Adelante. Listo, muchas gracias, hermano. Ok, voy. Ok. Voy. Todas esas iglesias que él menciona eran católicas. Todas creían lo mismo. Obvio, puede ser que alguien se aparte de la verdad, pero por eso hay que orar para que todos nos mantengamos en una fe. Pero mira lo que dice Juan 16:13, que se lo leí ahorita. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino lo hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Y si vamos a Efesios capítulo 4, dice Pablo que la iglesia tiene que ser unida con una fe, un bautismo, un Señor, un cuerpo, una iglesia. Entonces, vemos en las iglesias protestantes que cada cual cree algo diferente. Un ejemplo, están los pentecostales carismáticos y los pentecostales unicitarios. Unos se bautizan en el nombre de Jesús, otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos bautizan los niños, otros no bautizan los niños. Los luteranos, los anglicanos, los calvinistas bautizan niños y los bautistas no, los pentecostales no, dicen que es un pecado. Entonces unos dicen que los luteranos dicen que el pan está Cristo arriba abajo, pero aquí dicen los hermanos pentecostales que es un símbolo. O sea que, hermanos, ustedes me perdonan, el Espíritu Santo es Dios. Dios no puede contradecirse, no puede decir que la iglesia católica es la iglesia de él, fundada en Pedro, y después decir que es la gran ramera o que es la anticristo. No, eso no se puede. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es verdad. Y el Espíritu Santo no puede decir mentiras, no puede decir algo en el siglo I y después en el siglo XIX, el siglo XX, que vengan los pentecostales a decir otra cosa. Entonces,
No puede decir que la Biblia tiene 73 libros y luego vienen los protestantes y le quitan 7 libros. No, el Espíritu Santo es verdad. Y el Espíritu Santo no nos puede decir mentira, porque si decimos que dice algo diferente, estamos diciendo que Dios nos miente. Listo. Excelente. Bueno, creo que